Hola amigos, bienvenidos a los que están aquí, que ya están en vivo. Estamos aquí con Karime. Antes de comenzar esta entrevista, les platico un poquito de los que no nos conocen. Yo soy Alejandra Méndez, yo soy flautista egresada de la Universidad Veracruzana, soy instructora de yoga y soy creadora de este espacio, Asana Kalani, cuidado del cuerpo para el músico. En este espacio pueden encontrar lo que son cualquier tipo de entrevista a músicos de alto rendimiento. Karime hoy va a platicar con nosotros y va a entrar dentro de esta sección, músicos de alto rendimiento, y nos va a platicar de lo que hace dentro de la halterofilia y cómo esto la ha ayudado quizás a complementar las cuestiones musicales, porque muchas veces se piensa que la cuestión de las pesas del gimnasio daña nuestras manos, pero ahí Karime nos va a platicar un poquito si esto es real o no. Antes de comenzar, vamos a empezar a platicar con Cari de quién es ella, quién eres tú, Cari, por qué llegaste a la música, por qué tocas con trabajo. Platícanos un poquito. Bueno, mi nombre es Karime Briceño, tengo 21 años, pero en aproximadamente 10 días cumplo 22, soy talla A desde Manzana. Empecé en el mundo de la música aproximadamente a los 12 o 13 años. Es una historia muy chistosa porque comencé por la canción de Viva la Vida de Coldplay. Realmente no tuve como antecedentes familiares, musicales, o no es como que mi madre o mi padre me lo hayan inculcado. Realmente escuchaba lo que ellos escuchaban, que era Chayanne. Pero en alguna ocasión en la primaria íbamos a cantar la canción Viva la Vida y tiene algunos segmentos, algunas partes que incluyen violines. Entonces a partir de ahí empecé como no sé, a visualizarme, según yo tocando en orquestas muy grandes, y empecé, bueno, por esa canción. Pasaron aproximadamente en unos 6 o 7 años cuando me di cuenta que no me gustaba tocar el violín. Y una frase que me gusta mucho de lo cómo me di cuenta es que no me sabía que algo no me gustaba hasta que encontré algo que realmente me gustaba, que fue con trabajo. También empecé en algún repertorio de una orquesta en la que estaba en ese entonces. Era líder de sección de violines. Okay. Y empecé a dar como las entradas mal por estar escuchando, por estar prestando atención a los bajos. Y ahí fue como los pequeños indicios que me empezaban o que me demostraban que me empezaban a llamar la atención los bajos. Y ya fue como los comentarios que comentó mi madre. Y una disculpa, madre, porque sé que lo está viendo, pero ella no me dio permiso, entonces tuve que encontrar unos minutos y tuve que empezar a tocar a escondidas. Es una historia muy chistosa que quizá vamos a omitir porque por respeto a su poderío de madre. Quizá después. Y pues actualmente también practico levantamiento de pesas. Llevo más o menos el mismo tiempo en pesas y en contrabajo, y además soy estudiante de ingeniería biomédica. Estoy en mis últimos semestres antes de egresar. Realmente me falta muy poco, ya terminé mis materias de la malla, estoy haciendo mi servicio social, me falta mi proyecto modular, que de hecho quiero enfocar a cosas como neuromusculares y conectividad o coactivación en músicos justamente. Y ya pequeños detalles como para egresar. ¿Cuánto tiempo estudiaste violín? Como 6 o 7 años, porque también cuando ya empecé a tomar clases de contrabajo a escondidas o con maestro sin estar escondidas, seguía haciendo violín en la orquesta. De hecho, me pareció un muy bonito detalle que mi director en ese entonces me permitió tocar mi primer concierto siendo contrabajo como a mis 2 meses o 3 meses, incluso con el riesgo, pero fue una bonita experiencia y creo que estaba más emocionada que lo que estuve en cualquier otro concierto de violín. Ok, y durante tu etapa de violinista, ¿nunca tuviste dolores o molestias? Creo que no era tan consciente de mi cuerpo, no prestaba tanta atención, porque para mí era algo que tenía que hacer. Así como hay materias en la escuela que no te gustan, pero tienes que entrar a clases, tienes que estudiar y cumplir pues un proceso y entregar tareas, incluso estudiar para aprender o para un examen. Yo creo que algo así lo tomaba como algo que tenía que hacer en el violín. Entonces, si algo pasaba con mi cuerpo, realmente no me tomaba como la libertad de prestarle atención o de incluso hacer algo respecto a ello. Y ahora cuéntanos un poquito cómo llegaste a la halterofilia, cómo nace ese interés. Bueno, yo he sido mala en todos los deportes toda la vida. Yo siempre fui la que le huyó a los balones, en fútbol, en básquetbol, nunca, no sé, ni siquiera me gustaba ni era buena. Entonces a los 14 años empecé a correr y a los
Sí, a los 14 años corrí mi primer medio maratón porque no sabía hacer nada más que correr. Entonces corrí varios años, pero tampoco me gustaba correr, pero yo no sabía hacer otra cosa. Entonces a los pocos años entré al gimnasio y en el gimnasio un entrenador me recomendó y fue como una red de gente que no nos conocíamos porque me terminó recomendando a mi entrenador de pesas de ese entonces. Me recomendó una chava que no me conocía, yo no la conocía y nos conocimos como 4 meses después. Bien, ¿cuántos años ya llevas en halterofilia? Entré yo creo que aproximadamente hace 4, pero lo dejé el año de pandemia, igual con el contrabajo, empecé como a la par de la carrera, empecé como esas 3 actividades, entonces fue un giro muy drástico en mi vida en ese entonces, porque empecé la carrera, el contrabajo y las pesas a la par, pero dejé tanto las pesas como el contrabajo aproximadamente un año por la pandemia. Y una vez que regresé, pues es un proceso totalmente distinto, no es desde cero, pero sí es como con una mentalidad distinta. Claro. Bueno, justo el tema de esta entrevista es la halterofilia y la música. Y quizás pensaremos que no tiene nada que ver, pero está muy latente y muy presente que el cuerpo es el instrumento, ¿no? Y muchas veces a los músicos se nos olvida por completo que el cuerpo es la manera que tenemos de hacer música y lo descuidamos por completo. Entonces, bueno, yo quisiera preguntarte, aunque pareciera que es algo muy obvio, pero créeme que para muchos músicos no lo es. Quisiera que nos dijeras ¿qué importancia tiene el cuidado del cuerpo para ti? ¿Cómo es que tú comenzaste con este interés de relacionar el instrumento y el deporte? ¿Por qué? Yo creo que, bueno, así de cómo empezar a relacionar la música con el deporte es algo que hago habitualmente con todo. O sea, me pasa una situación en la vida y la relaciono con el trabajo, con mi vida personal, con mi vida social, con el deporte, con la música. Pero yo creo que tienen una afinidad más cercana al deporte y la música en específico, el contrabajo y la halterofilia, porque son actividades o disciplinas muy corporales y muy técnicas. Muchos creen que las pesas es totalmente de fuerza, pero es un deporte que implica muchas otras capacidades, que pueden ser movilidad, flexibilidad, potencia, velocidad y demás, y mucha paciencia, así como el contrabajo muchas veces creen que por ser un instrumento muy grande tiene que ser una persona muy corpulenta quien lo toque. Entonces, bueno, al menos mis clases ha sido con mi maestro Elio Díaz, muy buen maestro, han ido muy enfocadas a que en específico o en especial mi técnica vaya muy enfocada a utilizar el menor esfuerzo posible. No significa que toque con flojera, no significa que toque con pereza, pero significa que debe ser como realmente el peso del cuerpo y no utilizar como un esfuerzo, no tensionar. Y todo eso también proviene porque llegaban muchas clases en que llegaba muy tensionada, llegaba contracturada, llegaba dolorida, llegaba bla, 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 como casi el día a día de casi cualquier atleta, supongo. Y también incluso por lesiones, uno empieza a tomarle o a prestarle más atención a de dónde provienen, cómo salir de ahí y cómo sobrellevar mi proceso, tanto en el deporte como en la música, con una lesión latente. Ok, ¿alguna vez durante tu vida musical has tenido o te has enfrentado a este tabú que hay muy latente de que los músicos no deben de hacer pesas específicamente? O al menos yo he escuchado que pesas no porque te quita la agilidad en los dedos. De hecho, yo creo que esta incluso puede ser una charla que va mayormente dirigida hacia músicos, porque creo que es un tema y un tabú que es muy común, o sea, quizá personas que no estén dentro del área musical no lo sepan, pero sí es como demasiado, pues, latente este tema de esta prohibición. Entonces, quizá no he tenido alguna como confrontación como tal, pero sí he recibido comentarios que les parecen muy extraños de cómo sobrellevar el deporte o cómo es que hago para no tensionarme, para no lastimarme las manos. Pero incluso la vez que publicamos la primera historia, me llegaron varios mensajes de muchas personas que me dijeron que efectivamente sus maestros les han prohibido ir al gimnasio, les han prohibido hacer deporte porque está ese mito o esa creencia falsa de que levantar pesas o generar algún tipo de musculatura o hacer alguna actividad que genere tensión va a hacer que toques como con rigidez, que pierdas flexibilidad y que
no sé, que te lesiones. Claro, y realmente desde tu punto de vista, ¿has tenido alguna complicación por levantar pesas dentro del contrabajo? Yo creo que realmente no, sino quizá no ha sido un problema, pero sí ha sido algo que me ha hecho actuar de manera distinta y sí me ha hecho también tener un mayor cuidado en todo aspecto, incluso hasta psicológico. A mí me gusta un ejemplo de que muchas veces, no sé, si estamos en el día a día, no nos cuidamos de, no sé, de enfermarnos de la gripe, hasta que nos da un resfriado, nos da gripe, y es cuando empezamos a, no sé, a cuidarnos, a ponernos suéter, a tomar cosas calientes. Pero si tenemos un evento especial en unas fechas que son de frío, tenemos un mayor cuidado para evitar como resfriarnos o evitar tener algún percance en ese evento. Entonces, yo creo que es algo así. Si no tenemos una necesidad, normalmente no nos cuidamos. Mi necesidad era poder tocar relajada y que no me duela y no tensionarme o no terminar demasiado cansada después de mis clases o después de los ensayos. Entonces, claro, quizá no ha sido un problema de pesas, sino que al contrario, me han beneficiado mucho porque tanto, pues, entrenando cuido mucho, pues, mis dolores, cuando son los inicios, cuando apenas empiezan, y también tocando. O sea, es como, hay que prestar mucha atención en cuanto empiezan, por qué, y si desaparecen pronto, porque también hay dolores que los dejas pasar 3 días y ya no vuelven a aparecer nunca. Entonces, hay que ser muy conscientes de qué pasa corporalmente, incluso psicológicamente y mentalmente también, durante todo el proceso de estas dos disciplinas. Claro, y bueno, me parece muy importante lo que dices, al menos para mí cuando no levanto pesas, pero hago yoga usualmente. Y antes de practicar yoga, sí tenía mucho este estigma, ¿no? De que el músico tenía que cuidar sobre todo sus muñecas, ¿no? Ya que las posturas de yoga implementan mucha fuerza en brazos, pero justo de un fisioterapeuta yo escuché alguna vez que si quieres tener unas muñecas más resistentes, pues a lo mejor tener un poquito de deporte que sea de impacto un poquito más fuerte puede ayudarte a fortalecer la articulación. Claro que sí, tienes que hacerlo con alguien que te ayude, ¿no? Que te enseñe la técnica y que, pues, si te lesionas, al menos tengas una manera de saber qué hacer, ¿no? En caso de lesión, ¿no? Pero sí me parece muy importante porque justo antes de hacer deporte, lo normal o lo común que yo he visto es que la gente no sabe cómo mover el cuerpo. Entonces, si tú les dices y estás dando clases, no sé, baja el hombro, y en vez de bajar el hombro, bajan el codo, pero todo el tiempo tocan así, el cuerpo no sabe qué hacer, y conforme vamos explorando a través del deporte y fuera del instrumento, te vas dando cuenta que tenemos que lograr encontrar nuestra propia conciencia corporal, ya que quizás lo que funciona para tu maestro no va a funcionar para ti porque tenemos cuerpos diferentes. Estamos construidos de manera parecida, pero los huesos son distintos, los tamaños, el volumen, todo, ¿no? Entonces a mí me parece muy importante y que todos los músicos tengan la conciencia de que el deporte no es una pérdida de tiempo, que realmente te va a regalar muchos beneficios en tu día a día como ejecutante, como músico, como, no sé, la salud mental también mejora, la salud en general, ¿no? Y definitivamente eso se transmite en cómo estás ejecutando, ¿no? Y bueno, quisiera que nos platicaras un poquitito de si alguna vez has tenido lesiones durante tu carrera musical, digámoslo así, y qué has tenido. No he tenido lesiones por la ejecución del instrumento, pero he tenido como pequeñas lesiones por el deporte. En algún momento se me empezaron a inflamar unos tendones de la mano izquierda, y esos realmente se quitaron con mucho estiramiento y mucho hielo y de entrenamientos suaves. Aproximadamente en una semana ya estaba bien, y en octubre del año pasado me diagnosticaron túnel carpiano en la mano derecha. Y de hecho ahí sí tuve como un proceso de terapia más largo que no me gustó como tal porque eran muchos electrodos, me hicieron hacer punción seca, no sé si conoces ese método de fisioterapia que es un poco más invasivo al que la gente suele recurrir.
Bueno, me hicieron o me aplicaron el Gavilán, y también iba a una terapia que se llama hidroterapia, si bien me parece. Metían mi brazo como en una olla, como si fuera una olla de frijoles. De hecho, me gustaba decir que me hacían caldo el brazo, y cuando el agua estaba caliente, entonces había un chorro de agua que no sé a qué presión pues movía, y tenía que hacer movimientos con el brazo, cosas así. Pero realmente siento que no me ayudó nada todas esas terapias durante 3, 4 meses. Lo que me ayudó, la verdad, fue entrenar suave. Entrenar y entrenar. Ya. Y perder el miedo, porque llegó un momento en que no podía girar mi muñeca. O sea, para sostener la barra, no la sostienes aquí y acá, sino que tiene que haber un apoyo. Tampoco tiene que ser muy tensionado, porque te puede lastimar o se puede resentir en la muñeca, en el codo, en el hombro, y es como una cadena. Pero sí llegó un momento en que no podía doblar la muñeca y tenía que levantar así. Entonces mis 2 muñecas estaban asimétricas y tenía que coordinarme mucho en ambos hemisferios de mi cerebro, supongo, porque una muñeca tenía que pensarla en sí, hacer su movimiento natural, y la otra muñeca tenía que pensarla en cuidarla. Entonces yo creo que en ese caso fue igual, es mucho estiramiento, sobre todo muchos estiramientos de la muñeca son los mismos estiramientos que te ponen cuando son lesiones del codo, porque están conectados, y generalmente son como estirar desde los dedos o desde la palma, porque tampoco hay que jalar los dedos, si no se pierde el propósito de la terapia. Y en todas las direcciones de la muñeca, chacha, arriba, abajo, otro lado, porque la muñeca es una articulación que tiene mucho rango de movimiento y tiene muchos movimientos distintos. Por eso son tan complicadas las lesiones de muñeca, así como las del hombro. Que en algún momento en el calentamiento de una competencia me contracturé la espalda baja, y eso presionó un poco pues las terminaciones nerviosas a esa altura. Entonces tuve que retirarme o sea, sí competí. Quizá hice como 20 kilos menos de lo que tenía que hacer y de lo que debía hacer, pero salí de esa lesión porque era una contractura. A fin de cuentas, las contracturas son... debe haber mucha paciencia, pero no son tan complicadas como como una fractura total. Cuando tuviste esta lesión o estas lesiones, ¿cómo tocabas el contrabajo? ¿Cambiaste algo en tu técnica? Platícanos un poquito de esta parte, la parte musical. En cuestión de las muñecas, no hice nada, porque al menos yo sé, o yo conozco mi cuerpo y sé que me puede doler el cuerpo todo el día, menos tocando. Si es que me duele el cuerpo o alguna parte del cuerpo mientras estoy tocando, es que algo estoy haciendo mal o es que estoy tensionando de más. Pero cuando me contracturé la espalda baja, a raíz de ahí sí hubo un cambio muy grande, que empecé a dar sentada, porque anteriormente yo tocaba parada. De hecho, me gusta más tocar parada, pero sí era como pues fue una alternativa, y afortunadamente sí me funcionó, porque no podía estar mucho tiempo parada porque me empezaba a doler. También eso me sirvió mucho incluso en mi estudio diario, porque a veces después de un entrenamiento muy largo, muy arduo, estaba muy cansada, no tenía ganas de practicar, o mejor no he dicho de practicar, sino de estar parada tantas horas. Buenos ensayos muy largos, de 4 o 5, no sé cuántas horas, no me daban ganas de estar parada más que de tocar. Entonces ya, la verdad, sentado es más concha. Ahora siempre tocas sentada. Sí, de hecho, es que son posturas totalmente distintas, y apoyas el peso y apoyas el arco y la dirección de tus codos muy distintas, o sea, son muy similares. Y también además yo me siento como totalmente en el asiento. Hay gente que como que se entresienta pero sigue parada o está como al borde, pero yo me siento totalmente, entonces mis pies quedan flotando. Y bueno, desde que toco parada, a mí me gusta mucho tocar descalza, y ahora que toco sentada, lo que hago como con mis dedos es que a veces no sé, abrazo el barrote, e incluso eso me puede servir para saber si estoy tensionando otras partes del cuerpo, porque a veces pasa, o al menos a mí me pasaba, que estaba tan concentrada en relajar los músculos de la cara, los músculos del hombro, los músculos de todo el brazo, y de repente sentía que el pie ya estaba todo como achicharronado. A mí me ha servido mucho tocar descalza en ese ámbito o en ese sentido, porque es como una disociación distinta o inconsciente, que relajamos toda la parte superior y la parte inferior,
está muy tensionada, está estresada, quizás está soportando el peso de todo el estrés al momento de la ejecución. Ahora, quisiera que nos dijeras puntualmente qué herramientas has encontrado dentro de la halterofilia que te ayudan dentro de la ejecución en el contrabajo. Yo creo que podría decir mucha conciencia corporal, porque como te dije anteriormente, es un deporte y una disciplina muy técnica, fuera de las capacidades que necesitas de fuerza y demás. Realmente es un deporte muy corporal. No quiero decir que el fútbol no sea corporal, pero la halterofilia es un deporte relativamente individual, fuera del equipo de trabajo que tienes detrás de tu entrenamiento, tu entrenador y tu metodólogo y demás. Pero sí, a fin de cuentas, el que levantas eres tú. Y también a partir de las pesas, aprendí en el trabajo o en la música en general, que va a depender mucho tu técnica, dependiendo tu antrometría o tu fisiología, tus longitudes de los brazos, tu longitud del tronco va a afectar en la manera en que tocas. Entonces, no hay una técnica universal, ni en pesas, ni en contrabajo, y yo creo que en ningún otro instrumento. En el contrabajo yo lo hago muy puntual porque es un instrumento muy grande, entonces se vuelve también muy corporal. Ahí influye mucho, incluso yo creo que el largo de tu tronco, cómo está posicionada tu cadera, el largo, quizá el largo de los pies, ¿no? A menos de que toques parado, pero sí el largo de tus dedos y demás. Entonces no puede haber o no puedes buscar tocar como alguien exactamente igual, porque no tienen la misma fisonomía o antropometría en cuanto a todo el cuerpo. Entonces fue un enlace doble de los dos, que ni en pesas ni en el contra podía tocar exactamente igual a alguien más, pero sí tenía que basarme bajo lo que dice la teoría. Pero no sé, o sea, visualmente y quizás sensorialmente no se iba a sentir igual. Por ejemplo, yo en pesas tengo los brazos muy largos para ser pesista, entonces tengo como que abrir, o mi apertura es mucho más larga de lo habitual de las mujeres, pero en el contrabajo quizá me beneficia porque puedo extender un poco más para tocar más hacia el área del puente, y también tiene que ver mucho la misma flexibilidad que tengan tus hombros, tu tronco, tus dedos y tus brazos. Yo creo que otro beneficio que me han traído las pesas sobre la música es desarrollar mucha movilidad, no solo en los brazos, sino en general en todo el cuerpo, porque me permite, dominar el contrabajo con las mismas piernas. Si es una otra cuerda, porque tocando sentada es como un instrumento muy distinto, porque el peso o el centro de gravedad es distinto así tocas parada. Entonces muchas veces tengo que como dominarlo con una pierna o con una rodilla, levantar un poco más para que se incline más y poder llegar a la nota además. Entonces sí, mucha disociación, mucha propiocepción, que sería también como el conocimiento sobre el espacio. En la música creo que es muy importante para no estar, que de hecho sé o tengo entendido que hay muchas lesiones oculares por sobre todo yo lo pensaría en violinistas que tienen como una posición un poco más antinatural, y al mismo tiempo de estar volteando hacia el brazo de ese instrumento, también tiene que ver, o sea, fuera de la afinación y fuera de más, pues tener como un conocimiento espacial de no solo el brazo de tu instrumento, el como un metro. El violín es una cosita así, pero sí, también una propiocepción de cómo se mueve tu brazo, tu codo y tus dedos sobre el mango y sobre todo el brazo, que es como 1 metro de distancia. Y bueno, para la gente que no conoce estos términos, quisiera que nos platicaras un poquitito más a fondo qué es la disociación y luego un poquito más a fondo qué es la propiocepción. Yo considero la disociación como esta capacidad de realizar una actividad con una parte del cuerpo mientras la otra parte del cuerpo está relajada. Es como pues al fin de cuentas son complementarios. Por ejemplo, disociar los brazos, en el instrumento pensaría que no se va a mover al mismo tiempo la mano del arco como la mano del brazo o la mano que está pues enfocada en las digitaciones. En caso de las pesas es
muy importante porque no tensionas todo el cuerpo al momento de levantar. De hecho, los brazos van no muy relajados, pero creo que los brazos son lo que menos trabaja técnicamente en el levantamiento, pero refiriéndome como un esfuerzo. De hecho, los brazos tienen que ir relajados en el levantamiento. No sé si es como irónico. El bíceps es el músculo que menos se trabaja en la halterofilia. Entonces, no sé, durante un levantamiento depende la fase en la que estés, ya sea en el jalón, en la recepción y demás, que creo que son términos que quizá muchos no están habituados, sobre todo pues, músicos o gente que esté fuera del deporte, pero hay momentos en que tienes que apretar más las piernas, apretar más las pompis, apretar el abdomen, apretar más los hombros, y no es todo continuo. No sé cómo decirle, incluso también los codos, es importante apretar los codos. Y en el caso de la música, yo lo pienso como una disociación sobre todo de hemisferios, de hemisferios cerebrales, cuando tienes que pensar muchas cosas a la vez y al mismo tiempo estarlas ejecutando, ya sea en los dedos o en los brazos. O en el caso de los percusionistas o de los organistas, también de sus 4 extremidades, porque creo que ellos tienen una disposición impresionante. Por otra parte, platicamos un poquito de la propiocepción, que se dice por ahí que es un nuevo sentido, ¿no? Pero, o sea, siempre lo hemos tenido, pero platiquemos un poquito de qué es la propiocepción o para qué nos sirve, ¿no? Para mí la propiocepción sería como el conocimiento del cuerpo. Muchos dicen que es estar viéndolo, pero es realmente como una cuestión de espacio, a mi parecer. Tengo que también tener como una concepción espacial de dónde va encaminada la barra y en cuánto tiempo va a llegar a la parte en que necesito empezar a extenderme, o aplicar otra técnica de apretar las pompis o algo así. En la cuestión del instrumento, del contrabajo, creo que va más por el sentido de, bueno, disociándolo, separándolo por los 2 brazos. Yo lo pensaría en cómo se va encaminando, cómo se mueve el brazo izquierdo sobre el diapasón y cómo se mueve el brazo derecho en el área que tienes para tocar con el arco. Yo lo pienso así, no sé si es correcto. Y incluso esa misma propiocepción tiene que estar disociada por ambos brazos. Justamente te pregunto esto porque pocas veces se tiene el interés por investigar justamente cómo el cerebro funciona cada vez que tocas un instrumento, porque para nosotros pareciera que es algo fácil, porque ya lo haces cotidiano y no te das cuenta de todo lo que hace tu cuerpo al estar tocando el instrumento, al estar levantando pesas incluso. O sea, el cuerpo me parece que es una máquina perfecta, ¿no? Y no tenemos a veces la idea de todo lo que hace tu cuerpo simplemente para que estés sentado en una silla, ¿no? O sea, es bastante impresionante. Y bueno, yo considero la propiocepción uno de los sentidos más necesarios para un músico, y más que nada para que evitemos las lesiones, ¿no? Ya que, no sé si lo sepan, pero en aproximadamente un 75% de la población musical es la que se lesiona, es más de la mitad. O sea, me parece una cantidad alarmante, alarmante porque a pesar de que tenemos este dato, lo conocemos, lo sabemos, no hacemos nada para que los músicos no se lesionen. Entonces está tan normalizada que la salud la dejes hasta el final, porque el músico tiene que sufrir, el músico tiene que no dormir, tiene que ensayar horas, le tiene que doler el cuerpo para que le salga bien todo. Supongo que también dentro del deporte es lo mismo, ¿no? O sea, está muy normalizado esta parte de que si no duele no sirve, y bueno, yo considero que esa es causa de lesión, y sobre todo yo he observado que cuando tú le enseñas a tu cerebro que quizás te está doliendo el hombro, pero tú no le haces caso, el cerebro va a decir, ok, no está pasando nada, entonces ya no me duele, ¿no?
Y ese es el pie para que se desarrolle una lesión, principalmente en músicos que repiten y repiten y repiten. Y bueno, ahí enlazamos la música con el deporte, ¿no? Que son cuestiones muy, muy parecidas, ¿no? Y bueno, ahí quisiera que me dijeras un poquito cómo impactó en ti, en tu salud mental, el lograr encontrar, digamos que este espacio seguro donde tienes la oportunidad de soltar el estrés, que muchas veces sucede en la música, que tenemos que resolver, ¿no? Resolver un concierto, resolver un examen, una audición, y a veces el estrés nos come. Entonces, cuéntanos un poquito de la salud mental, cómo ha impactado en ti la halterofilia, cómo lo relacionas con la música dentro de la salud mental. Es muy chistoso porque muchas veces, buena o malamente, me refugio uno del otro. Entonces, si me va mal en una competencia, empiezo a echarle más ganas a la música. Y luego me va mal en un concierto y empiezo a, no sé, no entrenar más de mi rutina de pesas, pero sí empiezo a enfocarme más en mis accesorios o en el físico, en lo que se hace en el gimnasio. Y es como, sí, es como una pelotita muchas veces. Pero también he aprendido mucho de ambas partes mentalmente. Anteriormente, creo que bueno, sí, el año pasado, tuve una psicóloga deportiva que duré con ella unos pocos meses. La verdad me di cuenta que muchas veces lo que te pasa durante el deporte, supongo que también durante la música, va fuera de lo que te está pasando durante el entrenamiento. Son como pues agentes externos, puede ser incluso cosas que traes arrastrando desde mucho antes, desde tu infancia, que te afectan en el presente, en tu ejecución, ya sea de cualquier disciplina que estés practicando. Entonces, por ejemplo, quizás sí aprendí cosas que pueden ir a la par de las dos. Por ejemplo, no sé, que tienes que tener objetivos alcanzables pero retadores. Yo tampoco voy a pensar que quiero llegar a un olímpico, pero tampoco voy a pensar que mi meta del día es hacer el mismo peso que hago siempre de calentamiento. Entonces creo que ese es un punto clave, tener siempre objetivos alcanzables pero retadores, y objetivos retadores pero alcanzables. No hay que frustrarnos porque si tenemos objetivos demasiado grandes o metas demasiado grandes, vamos a casi encasillarnos a una frustración muy segura. Puede ser que no, pero también tienen que sacar como ese lado de nosotros que haga que valga la pena. La práctica diaria, el esfuerzo diario, como son cualquier disciplina, yo creo que fuera del deporte y la música, que sería cualquiera. Entonces, creo que también fuera de lo psicológico, también ayuda mucho cómo te tienes que adaptar a tu ambiente o a los agentes externos en ambos temas. Por ejemplo, el ruido. El ruido durante una competencia, o el ruido durante una audición, durante un ensayo, mientras estás afinando, mientras estás concentrado en tu pasaje, tienes que aprender como a que no puedes depender de estar siempre en una zona de confort, y que hay veces que vas a tener que competir viendo a los ojos o entrenar viendo a los ojos a alguien más que te puede distraer, pero aún así tienes que, pues sí, realmente hacer tu chamba o ejecutarlo correctamente y concentrarte bien en ambos casos. También puede ser como otro factor externo, podría ser el clima, de cómo afecta el clima a tu entrenamiento, cómo se siente la barra fría, porque la barra fría raspa las manos muy feo, y cómo afecta también a tu instrumento, si las cuerdas se suben, si las cuerdas se bajan. En el caso de los contrabajistas es muy habitual que se tengan dos puentes, o hay unos puentes que no sé si alguna vez los has visto, tienen como unas rosquitas, porque al ser un instrumento tan grande, los cambios climáticos o la humedad y demás afecta creo que en mayor escala. No quiero decir que los otros instrumentos no, pero bueno, sí creo que se entiende. Otro factor podría ser incluso esa misma, ¿cómo dice? Pues disociación, el disfrutar el proceso, porque muchas veces puede pasar o llegar el caso en que al momento de, no sé, de realizar la audición o la competencia no tenemos los resultados que esperábamos, o no cumplimos con los objetivos que nos planteamos. Entonces es muy importante disfrutar el proceso en ambos, en
Y yo creo que no va a ser algo de todos los días, pero sí debe ser importante la socialización, pues gozar realmente todo, todos los días de práctica, ya sea de deporte o de música. Y creo que algo muy importante que sí es mental son los nervios, Claro. que quizá no se trabajan de la misma manera, pero son los mismos nervios y es la misma persona. Te voy a contar algo. Yo generalmente no soy una persona nerviosa. Antes de, pero llega el momento en que ya empiezo a calentar y ¡ay! No sé, se me detienen los pies. Y hace poco me pasó porque yo siempre creí que yo nunca fui una persona nerviosa en la música. Al menos en el violín casi nunca me tocó tocar recitales sola. Nunca me llamó la atención como eso de, pues sí, de que me escucharan, porque yo iba meramente como a cumplir mi función de violinista y demás y demás. Pero ya me di cuenta hace poco en una audición que tuve hace unos días que sí soy nerviosa y yo no sabía. Entonces, es lo mismo. Por ejemplo, en la cuestión de los nervios, la ventaja que tienen las personas que saben que son nerviosas es que trabajan a partir de ello y buscan, bueno, al menos lo esperado es que busquen herramientas para evadir, para disminuir, porque no se pueden eliminar los nervios, pero hay que incluso sacarles provecho. En algunas competencias los nervios te ayudan porque te van a sentir más adrenalina, te van a hacer sentir más energía y te van a hacer sentir menos cansado, menos bofeado. Quizá en la música no lo he descubierto porque yo no sabía que era nerviosa, pero es algo que descubrí o que al menos voy a saber, voy a intentar solucionar bajo mi ejemplo, mi experiencia que he tenido en las pesas, en las competencias malas que me han traicionado los nervios o buenos que he utilizado los nervios a mi favor. ¿Y cómo lograste usar los nervios a tu favor? O sea, ¿qué método o qué herramienta usaste? Primero, bueno, voy a darte como un poco de contexto. En las competencias de pesas tenemos dos modalidades en pesas, es arranque y envión. No sé si conoces alguna de las dos modalidades. No, a ver, platícanos. El arranque consiste en levantar la pesa desde el piso por encima de tu cabeza de un solo movimiento. Okay. Es un agarre más abierto. Es el que subí en el estado de hoy, que fue un arranque lento y era con 40 kilos. Es muy técnico eso. Bueno, de hecho el arranque es un movimiento muy técnico y el envión consiste en levantar la barra desde el piso hacia tus hombros. Ya. Y pues, posteriormente lo levantas sobre tu cabeza con el apoyo de las piernas, ya sea con un jerk chino o un split jerk, que es como una tijera. Y bueno, ahí ya me perdí. Sí, entonces en una competencia tienes 3 intentos de arranque y 3 intentos de envión. Si fallas tus 3 intentos, se dice que te vas en blanco o te vas en banda o te bandeaste. Entonces, algo que a mí me pasó cuando yo descubrí que sí, efectivamente soy nerviosa, es que fallé mis 3 intentos de arranque en una competencia, en un chequeo hace como 1 año y medio. Entonces, a partir de ahí tuvimos que trabajar a raíz de ello y pues la herramienta que yo utilicé fue la respiración. La respiración durante y antes de la competencia, mientras iba de camino, y algo que a mí me sirvió mucho fue que cuando estoy muy relajada o cuando estoy cuando mi cuerpo está como muy inactivo durante el calentamiento de la competencia o durante el entrenamiento, empiezo a respirar como más agitado, como para empezar a tener como una cardiovasculación más rápida. Y eso me ha servido mucho cuando empiezo como a dormirme o cuando se me empieza como a bajar el azúcar. Hay una técnica muy mala que no la hagan, pero a mí me gustaba aventarme discos en los pies, pero eso es muy aparte de todo. Y a mí me servía ayuda a combatir los nervios, porque llegaba un momento en que no sentía los pies por lo mismo, entonces me aventaba discos en los pies, que es una práctica buena, pero hay que tener cuidado también. Y, claro. Por ejemplo, cuando estoy demasiado agitada en las competencias o en los entrenamientos, que empiezo incluso como a sudorar de más, o que no te quieres ni sentar, empiezo a hacer lo contrario, a respirar más lento, más controlado, así como un tipo de meditación, pero express. Y eso también me sirve mucho
para empezar a tocar cuando llego de un entrenamiento muy pesado o algo así, como tengo que, aquí viene otra vez la palabra disociación que me encanta, pero ya no es disociación corporal, sino disociación del espacio y tiempo. Para sacarme de la mente o llegar como cuando llego con demasiada energía o llego como demasiado concentrada en lo que ya hice, en lo que tengo que corregir y demás, también intento mi herramienta para empezar a tocar y poder concentrarme y dejar de lado todo lo que pasa a mi exterior, es respirar muy consciente, lento y ya. Eso me ha servido para los nervios y en algún momento también mi entrenador anterior me hacía levantar los pies, como apoyarlos sobre la pared, acostada, durante 10 minutos antes de competir. Entonces a mí de cierta manera me frustraba porque yo veía que todos ya empezaban a calentar, ya empezaban con la barra, y yo solo estaba acostada con los pies levantados sobre sobre la pared. Pero la verdad me sirvió mucho en su momento. Puede ser escuchar música si no te desconcentra, pero son como pequeñas herramientas o tips que uno a veces aprende a la mala y bueno, a fin de cuentas las malas experiencias te dejan más aprendizaje. Claro, sí, es súper interesante lo que dices porque yo creo que funciona, la respiración funciona en todos los aspectos de nuestras vidas, o sea, nuestra respiración está realmente ligada a las emociones. Cuando estamos muy nerviosos tendemos a respirar arriba en el pecho, ¿no? Pasa, por ejemplo, yo que soy flautista, lo notaba en mis primeros recitales que cuando estaba estudiando podía respirar y llevar el aire al vientre bajo, ¿no? Profundo. Pero en escenario, en examen, sentía que mi respiración llegaba acá, no podía respirar más, ¿no? Pero es una cuestión emocional, ¿no? Y muchas veces se nos olvida toda la parte que tiene que ver con la mente, con la parte de las emociones, y dejamos de lado todo eso, ¿no? Como que parece que lo borramos y a la hora de la hora empiezan a salir emociones, nervios, adrenalina y no sabemos qué hacer con eso, ¿no? Entonces, me parece importante lo que dices y también comentarte, y a mí me parece gracioso que la verdad es que 9 de cada 10 músicos tienen pánico escénico y no lo saben, ¿no? Es una cifra muy alta. Entonces, justo lo que dices, la respiración consciente nos puede ayudar a mejorar y no a eliminar, porque justo lo que los dices, los nervios son parte de lo que somos como seres humanos, o sea, están ahí, siempre van a estar y no los podemos suprimir, pero los podemos usar a nuestro favor, ¿no? Y bueno, una pregunta que me surgió un poquito aparte es que tú te enfrentas a los dos lados de las dos disciplinas que son muy violentas, realmente violentas, ¿no? No es algo que sea un secreto, ¿no? ¿Cómo llevas pues estas partes de la violencia que hay en estas dos disciplinas? ¿O cómo haces para lograr sobrevivir con estos pensamientos a veces así, pues sí, feos, ¿no? Yo creo que es cuestión no solo lo mental, sino también en la relajación o en la conciencia. No hay un secreto, no hay una píldora, no hay como esas pastillas mágicas para bajar de peso, sino que tiene mucho que ver con rutina, o sea, como tus hábitos, tus procesos rutinarios, lo que haces diariamente. Entonces, por ejemplo, en lo psicológico yo creo que es muy importante estarse recordando que no hay que ser tan cruel con uno mismo, pero tampoco hay que darse el permiso de quedarse en la zona de confort para siempre. O sea, no sé, si yo te etiqueté en un video en el que estoy haciendo técnica, que es muy importante hacer técnica y dedicarte tanto, bueno, en ambas disciplinas, un momento para hacer ejercicios lentos, para ser muy conscientes, tampoco vamos a llegar, no sé, muy lejos al día siguiente de pura estar levantando 40 kilos, no voy a levantar 100 kilos. O sea, tenemos que enfrentarnos a esos miedos y atrevernos a subirle, aunque nos dé miedo, a subir al metrónomo, aunque se nos traben los dedos, porque no podemos estar siempre como en esa zona segura. Ahorita yo estoy muy cómoda, ¿verdad? Porque estamos como en un descanso de pesas y todos los entrenamientos son demasiado ligeros, pero sí no debemos, yo creo que es lo mismo de los objetivos, tienen que ser parciales, tienen que ser paulatinos, pero tienen que ir incrementando en ambas partes.
Entonces, yo creo que también influye mucho tener presente qué objetivo tienes día a día en tu entrenamiento y en tu estudio para, no sé, para no exigirte demasiado, para también ser incluso gentil con uno mismo. Hay que agradecer al cuerpo y hay que agradecer pues también a las personas, ¿no? Ya les comenté que yo soy instructora de yoga y bueno, me haces pensar que a veces esto también tiene que ver con el autoconocimiento, ¿no? Porque muchas veces sabiendo cómo eres es como vas a poder enfrentar, no sé, a lo mejor yo soy una persona muy exigente. Entonces, si yo conozco esa parte de mí, voy a saber que quizás en algún punto por esta exigencia de cómo soy yo, me permita lesionarme, ¿no? Eso es una realidad, pero quizás soy una persona muy miedosa y estos miedos son los que no me están permitiendo llegar a lo que quiero, ¿no? Entonces, a mí sí me parece muy importante esto que comentas, el autoconocimiento es algo que realmente te va a poder ayudar a avanzar más rápido. Y eso no se logra simplemente tocando pasajes como loco o entrenando 20 horas diarias, porque es un trabajo que no solamente lo aprendes dentro de la disciplina, o sea, tiene que ver con vivir, ¿no? Que a veces pasa esta parte que en los músicos y supongo que también en los deportistas que quieres estar todo el tiempo ahí, que te obsesionas y dejas de llevar tu día a día, de ver películas, de, no sé, o sea, a veces como que la obsesión ya es bastante grande. Y sí creo que la salud mental es una herramienta muy importante que al menos creo que pocas veces le damos la importancia necesaria, ¿no? Y bueno, Sí. más allá hablando de la cuestión de que actualmente el mundo no le conviene que conozcas tu cuerpo, que te observes, que te detengas, porque el mundo lo que quiere ahora es que produzcas, que generes dinero y ya, ¿no? Eso parece que fuera el objetivo actual de la vida y lo que se está convirtiendo en la música, tristemente ahora es en una industria musical, le llamamos industria de la música, que ya no es un arte, se está convirtiendo en producir, en hacer sin importar calidad, ¿no? Me parece un poco triste y creo que es una de las causas de que el estrés actualmente sea la enfermedad del siglo, ¿no? En todos los ámbitos, en todas las carreras, ¿no? No sé cómo lo ves tú esta parte. Mira, no quiero decir que no está en mis manos, pero a mí creo que sí considero muy importante llevar un proceso psicológico con un profesional. Yo empecé a mejorar muchísimo en todos los aspectos de mi vida una vez que empecé a ir a terapia. Actualmente estoy pues dada de alta o en mi proceso de alta, pero no solo afecta en tu rendimiento, en tu disciplina, afecta en cómo convives, en cómo trabajas, en cómo te tratas a ti mismo. Entonces yo creo que esa sería mi respuesta, que cada quien tenemos un proceso y una manera de afrontarlo distinto. Entonces, bueno, yo creo que en ese caso yo diría que ir a terapia es muy bueno, no solo terapia fisioterapeuta, sino también terapeutas de psicología. Y sí, tener como un conocimiento e incluso tener como herramientas que funcionan para ti mismo te va a ayudar en tu día a día, en todo lo que estés afrontando. Súper, bueno, quisiera ya casi finalizando que nos dieras algunos tips y recomendaciones a los músicos que apenas están iniciando en esta disciplina. Yo creo que primero cuestionarse todo, porque es muy importante que tengamos bases bien fundamentadas para saber por qué, para qué y qué pasa si no. Al menos a mí me gusta mucho preguntar, entonces creo que sí es muy importante, no solo en la ejecución, sino también qué pasa con la música, si te interesa, si no te interesa, porque luego va a pasar ese tipo de cosas que te dedicas a cosas que no te gustan, que toques un instrumento que realmente no te gusta. Y no quiero romantizarlo, pero sí es una conexión distinta cuando encuentras uno que va para ti, que va conforme a lo que te gusta y no sé. Entonces yo creo que sí, cuestionarse todo, ser muy consciente, y yo creo que para ser consciente, al menos a mí me gusta practicar muy lento para prestarle atención
a qué está sintiendo mi codo, que generalmente yo tengo problemas como con los codos, es donde mayormente tengo dolores, pero no por mi instrumento, sino por mi deporte. Entonces, si empiezo no sé, a tocar sin antes calentar o sin tener un calentamiento previo efectivo, porque no, o sea, mover los dedos no es un calentamiento. Creo que incluso es otra cosa, perdón por cambiar un poco el tema, pero que hay que aprenderle, o que los músicos deberían aprender a los deportistas a calentar bien y a estirar bien después de tocar, porque o sea, un instrumento sigue siendo una actividad física que requiere muchos músculos, incluso muchas conexiones neuronales también, y todos los sistemas en el cuerpo están interconectados. El endocrino tiene que ver con el respiratorio, el muscular tiene que ver con el cardiovascular y demás. Entonces, estás coactivando todos y haciendo como pues una unión al momento de estar realizando una actividad que necesita mucha concentración. Entonces hay que pues tener un debido calentamiento y un debido estiramiento o enfriamiento. A mí me gusta la palabra enfriar en ambos casos. Entonces sí, calentar bien, estirar bien. Y incluso yo creo que una herramienta muy útil es estirar no solo antes o después de ejecutar tu disciplina. A mí me gusta estirar, no diría que todo el día, pero incluso si llego tarde a un ensayo, muy cínicamente yo primero estiro antes que ponerme a tocar, porque yo conozco que si me adelanto, si me precipito, al día siguiente voy a sufrir las consecuencias. Entonces, yo prefiero estirar no solo antes de tocar o antes de entrenar, sino también si de una caminata muy larga, de la parada del camión a mi casa, porque veo que también es muy habitual que muchas personas no estiran porque creen que son actividades suaves. Anteriormente, por ejemplo, también subía montañas, cerros, y veía que es como, o sea, como creen que es una caminata suave, que no había que estirar, y realmente no, también, pues el cuerpo está como en activaciones distintas. Entonces, yo creo que es muy importante, lo voy enlistando, el cuestionamiento, la conciencia, enfriar a calentar y enfriar bien. Mucho hielo. A mí me gusta mucho usar el hielo, creo que es un tip que le doy a todo el mundo, ponerse hielo. Me gusta más el hielo que las compresas calientes, pero bajo los mínimos dolores, bueno, no sé, es como mi herramienta clave para casi todo. Cuando vengo muy tensionada, cuando vengo muy contracturada, ponerme hielo en los antebrazos, en los codos, antes de, pues, o mejor dicho, después de. Y, de hecho, yo tengo una pistolita que te iba a enseñar, que también me sirve mucho, no sé si sirva como un tip. Esas pistolitas de percusión a mí también me sirven mucho como siendo atleta antes de un concierto o después de un entrenamiento muy pesado en que siento los antebrazos muy adoloridos, porque aquí es otra cuestión, los músicos le tienen mucho miedo a tensionar o crear musculatura en los antebrazos. Y en cambio nosotros los de pesas, no en todos los deportes, pero menos nosotros los de pesas trabajamos mucho antebrazo porque necesitamos una estructura pues firme, una estructura fuerte que sostenga el peso. Entonces, sí, una pistolita, yo creo que iría como a la par esos dos, el hielo, ir a terapia física en cuestión o en caso de un dolor anormal, de un dolor inusual. Si no fuera terapia, también puede ser yoga en línea. Hay muchos videos en YouTube, hay mucha información en internet, y yo creo que aplicar lo aprendido, porque muchas veces también vamos a muchas masterclasses, los mejores maestros nos dan consejos, los mejores entrenadores nos revisan la técnica, pero pasa por un oído, sale por el otro y nunca lo aplicamos. Entonces, empezar a aplicar lo aprendido que nos dicen cualquier persona que tenga un poco más de conocimiento que nosotros, o cualquier consejo que venga refutado, que creas en ello, pero sí aplicar lo aprendido, porque a veces pasa por largo, y una vez que empiezas a aplicar lo que te dijeron tanto tiempo, es cuando también empiezas a ver mejorías. A mí me pasó con la extensión, porque durante un jalón de un levantamiento tienes que extenderte para que la barra obtenga mayor altura y poderla recibir con mayor comodidad.
Y tantos años me dijeron, extiéndete, 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 hasta que un día me extendí y dije, ya entendí por qué tantos años me dijeron que me extienda. Y algo así pasa también como con las escalas, que tanto tiempo te dicen que practiques escalas hasta que te pones a practicar escalas y entiendes por qué tanto tiempo te dijeron que practiques escalas. Ya cuando ves como esas pequeñas mejorías. Yo creo que esos serían unos consejos. Súper. Y bueno, me haces recordar justo lo que dices, que muchas veces nos dicen qué hacer. Y yo lo veo dentro de la música. Poca es la gente dentro del ambiente musical que nos dice que hay que calentar. Pero si ya lo saben, háganlo, porque hay muchísimos músicos que lo saben, pero mira, se lo pasan así como de, sí, sí, sí. ¿Y cuándo les importa? Cuando ya tienen una lesión, y eso es muy triste, porque a veces quizás la lesión cambia tu manera de tocar, ya no puedes rendir igual. Muchas veces esta lesión quizás ya es crónica y adiós. O sea, no es como ponernos tan dramáticos, porque sí se puede salir de lesiones, pero pues, ¿por qué quieres estar pasando por una lesión si lo puedes evitar? ¿No? También lo que comentabas, ir al fisioterapeuta, no necesariamente te tiene que doler algo para que vayas a checarte, ¿no? Sí. Entonces, es muy importante todos los tips que dijo Karime, me parece súper interesante. Nunca he probado el hielo, pero ahora que lo dices, lo voy a llevar a cabo a ver cómo se siente el cuerpo. Sí, prueba el hielo, pero también no es que una vez que te pongas el hielo, no sé, en los brazos o algo así, no es que con una vez ya vayas a sentir mejoría. Es algo también que tiene que ser gradual. Si te duele o si realmente tienes alguna molestia, 2 o 3 veces al día, 15, 20, 10 minutos, durante varios días, quizá también tú te vas acomodando. A mí me gusta mucho el hielo directo, en general me gusta mucho el hielo y creo que todos lo saben. Yo en las fiestas estoy así con la bolsa de hielo porque me gusta mucho la sensación de hielo, pero si no lo soportan también porque muchos tienen miedo como de como las afectaciones dermatológicas que les pueda quemar la piel. Además te puedes poner una toallita o alguna tela ligera, porque también hay veces que no pasa el frío, entonces se pierde el objetivo. Y bueno, yo nada más diría la cuestión que dijiste de yoga en línea, que tengan un poquito de cuidado ahí, porque he checado en YouTube yoga para principiantes y te paran de cabeza, así que sí hay que tener un poquito de precaución ahí, pero sí hay opciones gratuitas en línea que pueden encontrar. Y bueno, ya para terminar, quisiera que nos recomendaras, no sé, un libro, una película, algo que a ti te haya marcado y que te haya dado para adelante, o sea, para seguir en las dos disciplinas o en una de las dos, no sé, lo que tú quieras recomendar. Oye, déjame pensar, es una pregunta muy interesante y creo que no lo había pensado porque pues también una no puede recomendar cualquier tipo de libro o de película en cualquier caso, ¿no? Si es cuestión de ocio, si es cuestión de informativo, histórico. Hay un libro que me gusta mucho, que quiero hacer su mención, que justamente, no me vas a creer, se llama El Contrabajo y es del mismo autor del Diario de una Pasión. Está muy chistoso, está muy padre, habla de un contrabajista, creo que está en sus 30, máximos 35 años, y habla como de la función de un contrabajista de orquesta, pero lo compara con una jerarquía social. Está muy interesante y es corto, está en PDF, a mí me gusta mucho ese libro y creo que no va a... Bueno, incluso también puede ayudar a como a entender las funciones de los músicos en una orquesta, porque también eso es importante, ¿no? Resaltar o saber o conocer que uno no siempre va a ser el protagonista, que uno no siempre va a estar resaltando, sino que tiene una función. Entonces hace una buena como analogía, como hay funciones en la orquesta, así como hay funciones socialmente y políticamente. Ok, bueno, y ahora sí, lo que te preguntaron la gente ahí en las redes sociales. A ver, primero tenemos que aquí una preguntita de Sayuri Naomi Torres Chinas. ¿Qué ayuda más para el dolor, la compresa caliente o la fría? Depende. Lo que hace una compresa fría es que ayuda como a la vasoconstricción, entonces va a reducir la inflamación del área que se aplica, y una compresa caliente lo que va a hacer es que va a dilatar los vasos sanguíneos.
Entonces, a la larga, yo creo que en cuestión de relajación ayuda más una compresa caliente, pero a mí en lo personal me gusta más el hielo. Además de que una compresa caliente es como más difícil de mantener porque a veces se enfrían. Hay algunas caseras que se pueden hacer como con un calcetín y llenarla con semillas, con arroz, pero se enfrían después de unos 10 minutos. También hay otra manera de hacerla que es con agua caliente, sumergir una toallita, después ponerla en una bolsa y aplicárselo directamente, pero lo mismo, a mí me gusta más el frío en lo personal para como un mantenimiento. Y hay algo que yo digo que a veces el frío a mí me duermen los dolores en lo que voy a terapia, en lo que lo resuelvo. Pero a mí en lo personal me gusta más las compresas frías. Ok. Iván Ceballos, que siempre está en nuestros en vivos, te pregunta ¿qué métodos para la técnica, específicamente mano izquierda del contrabajo, recomendarías? Hoy hay uno buenísimo que se llama el Tao. Está escrito por Marcos Machado y tiene cada capítulo que está direccionado como un objetivo. Por ejemplo, el primero puede ser mucho como disociación de los dedos, agilidad, también como para separar mucho ambos brazos, la mano izquierda de la derecha. El segundo capítulo, si mal no recuerdo, va dirigido hacia usar el tercer dedo, que no sé si sabes, pero los contrabajistas solemos usar 3 dedos. Usamos el primero, el segundo y unimos el meñique con el tercero. Entonces tenemos desventaja. Todavía que afinamos por cuartas en vez de por quintas. Nos dan como desventaja, pero tienes que encontrar las herramientas para poder como abordarlo y creo que el Tao es un muy buen método que te va enseñando poco a poco. A mí me gusta mucho, es muy retador, es muy divertido y hay ejercicios que son hasta incómodos mentalmente por el tipo de proceso o el tipo de red neuronal que necesite. Y creo que el tercer capítulo va enfocado más a ya las áreas de pulgar, demás, o sea, cada capítulo está muy interesante. Es el que yo llevo con mi maestro, a mí me encanta y es muy divertido. Entonces yo creo que el Tao de Marco Machado. Súper. Si alguien quiere conocer al maestro de Cari, tenemos una entrevista en el canal también. Eliu Díaz se llama. Ahí van a encontrar la entrevista. ¿Cómo haces para organizarte a pesar de tener tantas actividades? A mí me gustan mucho los temporizadores y las alarmas. Entonces, muchas veces pasa que digo, me voy a sentar 3 minutos y literalmente pongo un temporizador de 3 minutos. Para mí es como una manera de marcar una pauta y en cuanto pasan esos 3 minutos empiezo mi siguiente actividad o mis alarmas. Creo que a mí me gusta también tener como horarios bien definidos porque si no tengo horarios o si no tengo actividades, muchas veces me gana la flojera, no hago nada, pierdo mucho tiempo, pero sí saber que de 7 a tal hora trabajo, de tal hora a tal hora tengo mi servicio, de tal hora a tal hora tengo mi escuela, de tal hora a tal hora tengo mi entrenamiento y llegando de tal hora a tal hora le voy a dedicar a practicar. Entonces a mí me sirve mucho tener horarios establecidos y los temporizadores y las alarmas. Ok, y última preguntita, ¿qué hacer para recuperarse más rápido de una fatiga muscular? Para una fatiga muscular es muy importante desde la cuestión de la alimentación. Ya también será de cada persona si es que va con nutrólogo o no, pero también los suplementos, que no siempre son necesarios, pero pueden llegar a ser alguna ayuda para la recuperación dentro de la fatiga. Pero sí, descansar bien, dormir bien, comer bien, estirar bien, y hay veces que es inevitable el cansancio. A mí algo que me sirve cuando estoy muy aporreada es calentar mucho antes del entrenamiento pesado, porque a veces, hay como partes o etapas de entrenamiento que es un día pesado y el otro también, un día pesado y el otro más pesado. Entonces, sí. Antes de que nos termine esto, que nos digas tus redes sociales, dónde te pueden buscar, proyectos, no sé, lo que quieras anunciar. Pues en Instagram estoy como Karim con wm.bss. En Facebook estoy como Karime Briceño. Proyectos próximos, tengo un concierto el 28 de julio en el María Teresa aquí en Guadalajara. Creo que es concierto de películas, va a estar muy interesante, va a estar muy bonito. Competencias próximas es hasta noviembre, no estamos tan apurados en esa cuestión.
Y próximamente, pronto, mi maestro me está animando a hacer un recital o un mini concierto de solista, pero no dirigido a músicos porque los músicos son muy criticones. Entonces, como para, incluso es una herramienta para ir soltando los nervios, empezar a tocar frente a gente que no me conozca y que tenga menos miedo de que me estén criticando todo el tiempo, porque los músicos son bien canijos. Así es. Ok, bueno, pues te agradezco mucho, Cari, por esta súper interesante entrevista. Yo creo que el deporte y la música siempre van de la mano y son herramientas súper buenas para evitar lesiones principalmente. Te agradezco por aceptar la entrevista, por estar aquí, por regalarnos un poquito de tu tiempo y de tu conocimiento. Y bueno, para todos los que están aquí, que vieron la entrevista completa, les agradezco, que hicieron sus preguntitas, sus comentarios. Y bueno, yo me presento, yo soy Alejandra Méndez, soy flautista, instructora de yoga y creadora de este espacio. Tenemos Facebook, Instagram, TikTok. Nos pueden seguir en todas las redes sociales. Subimos diariamente un post que tiene que ver con la salud del músico. Y bueno, nos vemos próximo miércoles en una nueva entrevista. Para los que quieran se van suscribiendo, ahí les llegan notificaciones. Y bueno, esto sería todo por hoy. Que tengan bonita noche. Gracias, Cari. Va a estar el video editado, yo creo que mañana. Y ahí van a estar viendo cachitos de lo que platicamos el día de hoy. Gracias. Y bueno, nos vemos.